Hola, buenos días. Vamos a revisar el día de hoy la visualización de resultados según lo que nos expresa la Asociación de Psicología Americana, la APA. Bien, pues vamos a comenzar planteando que en toda investigación es necesario que haya la presentación de resultados y que estos resultados se puedan visualizar de una manera entendible por nuestros lectores. En este caso, pues la APA en su capítulo 5, ellos pues prevén una serie de situaciones en las cuales nosotros tenemos que pues presentar información, en este caso a través de dos elementos que van a ser en este caso las figuras y las tablas. Bueno, pues la propia APA plantea que existen diferentes propósitos para la visualización de resultados. Estos propósitos implican poder explorar, poder comunicar, calcular, almacenar y decorar, en este caso con imágenes, un manuscrito de investigación. ¿A qué se refiere cada uno de estos? Hablamos de que, por ejemplo, ciertos gráficos, ciertas imágenes, ciertas ilustraciones nos permiten explorar precisamente pues las variables de investigación que estamos planteando. La finalidad que sea principal sea el hecho también de poder comunicar información a nuestros lectores, además de poder señalar elementos que nos permitan calcular o presentar información derivada del cálculo que hicimos con cierto tipo de datos. También las figuras y tablas nos ayudan a poder almacenar información, y finalmente vamos a ver que esto nos ayuda también a decorar. Entiéndase decorar, no colocar imágenes simplemente por colocarlas, sino decorar implica el hecho de que nosotros podamos tener imágenes que con la debida pertinencia pudieran aportar a la claridad de nuestro trabajo de investigación. Bien, pues la APA plantea que si existe información que tenga diferentes categorías que dificulte su comprensión, es necesario utilizar gráficas o tablas, ¿verdad? Si hay información descriptiva, lo más probable es que esta información se pueda decir sin necesidad de utilizar una gráfica o una tabla, simplemente por el hecho de plantear de manera textual pues cuál es en este caso, por ejemplo, las condiciones. Por ejemplo, una variable podría ser la edad o la escolaridad o el sexo, y ahí se puede decir perfectamente dentro del texto. Pero sin embargo, cuando nosotros tenemos información que sea de carácter comparativo, y esta información de carácter comparativo tengamos que tener con muchísimos datos, entonces esto hace necesario que agrupemos los datos, que les demos una organización, y esto regularmente lo hacemos mediante una tabla o una gráfica. Entonces sí es muy importante que tablas y gráficas se utilicen cuando tenemos información comparativa entre diferentes variables. Bien, en el caso de las figuras y tablas es muy importante que nosotros podamos numerar, en este caso con números arábigos, el orden en que se mencionan en el texto, independientemente. Por ejemplo, se puede colocar tabla 5, tabla 6, tabla 7, figura 5, figura 6, y esta numeración es independiente entre figuras y tablas. Aquí vemos un caso típico de las tablas. Ven ustedes que aquí se menciona pues el número de la tabla, aquí se menciona el título, aquí se mencionan las categorías, acá se mencionan los diferentes subtítulos, y aquí los datos. En este caso a estos datos se les conocen como celdillas. Nótese que no se colocan los llamados filetes verticales, es decir, líneas verticales no se colocan, sino se colocan exclusivamente líneas de carácter horizontal exclusivamente. Aquí vemos otro ejemplo de esta tabla, y aquí vamos a ver, por ejemplo, que igual tenemos el número de la tabla, el título de la misma, tenemos categorías, en este caso categorías verticales, categorías horizontales y los datos. Acá tenemos algo llamado notas. Cuando queramos que nuestra información sea lo suficientemente descriptiva
y que pues, no haya confusión al momento de presentar nuestra información, entonces podemos utilizar sin problema una nota al final de cada tabla que nos ayude a clarificar la información que aparece en este lugar. ¿Qué relación deben tener las tablas y el texto? Bueno, inicialmente vamos a ver que las tablas y el texto tienen una relación complementaria, ¿sí? Por aquí la APA plantea, dice, las tablas no duplican el texto. Refiérase a cada tabla y diga al lector qué es lo que debe buscar. Aborde solo los aspectos destacados en la tabla. Si tiene que explicar cada elemento en el texto, dicha tabla es innecesaria. O sea que la moraleja aquí es que no se duplique la información. También hablamos de la citación de tablas. En el texto, refiérase a las tablas por sus números. Por ejemplo, así, como se muestra en la tabla 8, como se muestra en la tabla 1. No es correcto cuando se dice, por ejemplo, la tabla que se muestra arriba, la tabla abajo, la tabla de la página 20, la tabla de la página 30, porque no es coherente, ¿sí? Y aparte, no sabemos si siempre vamos a tener la misma página. En cambio, si lo numeramos, realmente, independientemente del número de página donde se encuentre, la tabla 1 va a ser la tabla 1, la tabla 2 va a ser la tabla 2, la tabla 3 va a ser la tabla 3. Aquí tenemos otro ejemplo. Igual características, número, título, categorías, tanto verticales como horizontales, y las celdillas. Y esta tiene una nota. Las notas no son necesarias si es que no se considera, o sea, la nota es adicional. Si es que queremos clarificar de alguna manera alguna información que aparezca dentro de esta tabla, lo tenemos que hacer. Pero si no es necesario que se clarifique o si queda entendido la tabla tal cual como se muestra, entonces no hay necesidad de colocar algún tipo de nota aclaratoria. Aquí tenemos los títulos. En este caso, por ejemplo, los títulos, existen títulos que son demasiado generales, como este, por ejemplo. Vean que aquí aparece un título, pero es hasta cierto punto insuficiente, no queda claro, ¿no? Por ejemplo, dice relación entre las licenciaturas y el desempeño, es poco claro, no se sabe cuáles son los datos que se presentan en la tabla. Hay algunos que son demasiado detallados. Por ejemplo, aquí tengo la tabla 1 y dice puntuaciones promedio de desempeño en la prueba A, prueba B y prueba C de estudiante de licenciatura en psicología, física, inglés e ingeniería. Vean que aquí ya se está duplicando la información, ¿sale? Y un buen título es uno que no sea ni muy detallado, pero tampoco demasiado general. En este caso decimos puntuaciones promedio de desempeño de estudiantes con diferentes estudios de licenciatura. Lo pudiéramos considerar como un título correcto, ¿sí? Los encabezados de la tabla pueden utilizarse abreviaturas y símbolos para términos no técnicos. Por ejemplo, num para número, porcentaje para por ciento, así como algunos términos estadísticos como pueden ser mediana, media, desviación estándar. Pero es importante, por ejemplo aquí, no repetir información. ¿Sí? Por ejemplo aquí tengo un nivel de calificación, bueno pues ¿para qué le pongo nivel? Nada más lo dejo como calificación. Aquí tengo algunos ejemplos, por ejemplo dice aquí incorrecto sería decir lóbulo temporal izquierdo y derecho, un redundante sería decir lóbulo temporal izquierdo y lóbulo temporal derecho, repetiríamos información. Y lo correcto sería decir de esta manera, lóbulo temporal, y aquí tenemos dos, izquierdo y derecho. También vamos a encontrar que existen celdillas vacías. Por ejemplo, vamos a ver que en algunos momentos puede haber que en alguno de estos datos no exista información, ¿sí? Si es que, por ejemplo, no existiera información, entonces ahí la APA nos plantea que se deje en blanco la celdilla, y si no puede llenarse porque no se obtuvieron resultados o no se informaron, pues aquí nos piden que insertemos una raya en esa celdilla e expliquemos el uso de la raya en la nota general, ¿sale? La nota general que se coloca al final de cada tabla pues califica, explica o proporciona en este caso información, ¿sí? Esta información es relacionada con la tabla completa y termina con una explicación de abreviaturas,
y símbolos similares. Dentro de las notas generales se incluiría el crédito para cualquier tabla que provenga de otras fuentes. Las notas generales se señalan con la palabra nota, escrita en cursiva y seguida de 2 puntos, como este ejemplo. Nota: las ponderaciones de factores mayores a .45 aparecen en negritas, ¿sí? Y aquí aparecen, digamos, algunas iniciales y lo que de alguna manera significan. Recordemos que la nota se emplea cuando nosotros queremos hacer claro o queremos dejar mayormente entendido un concepto, que nuestros lectores de alguna manera al momento en que se encuentren con nuestra tabla les quede lo suficientemente claro y preciso para que no haya alguna duda o reducir la posibilidad de dudas. Para eso se utilizan las notas. Si de alguna forma se considera que existe información suficiente para que el lector la pueda entender sin necesidad de algún tipo de nota, sin problema se puede dejar la tabla sin alguna nota adicional. Bien, aquí vamos a ver, por ejemplo, notas específicas, ¿sí?, que se refieren a la columna, fila o celdilla. Las notas específicas se indican mediante subíndices, como esto, ¿sí? Por ejemplo, en los encabezados y en el cuerpo de la tabla, ordene tales índices de manera horizontal, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Por ejemplo, una nota específica: A igual a 25 casos y B, este participante no concluyó los ensayos. Si es que de alguna manera se requiere hacer o se refiere exclusivamente a una columna, a una fila o algo específico dentro de la misma tabla. Si es una nota general, pues simplemente basta con que se anote al final de la tabla. Una nota de probabilidad indica cómo se utilizarán los asteriscos y otros símbolos en una tabla para indicar los valores, en este caso los valores de probabilidad, y por ende los resultados de las pruebas de comprobación de hipótesis estadísticas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, probabilidad igual a 0.023 a diferencia de la probabilidad de 0.05, y aquí nos indica que veamos la tabla 5. Esta información en este momento y por el tipo de estudio no es necesario que se coloque, porque para esto implica aplicar alguna prueba de estadística que en este momento no se encuentra, ¿sí? Tipos de figuras. La APA plantea diferentes tipos de figuras. En este caso hablamos de gráficas, hablamos de diagramas, hablamos de mapas, hablamos de dibujos y hablamos de fotografías, ¿sí? En este caso todos estos se utilizan como figuras. Aquí hay que poner el señalamiento de que de acuerdo a la APA no existen, no hay figuras en este caso, ¿sí? No hay gráficas solamente, sino que las gráficas, los diagramas, los mapas, los dibujos y las fotografías son tipos de figuras que de alguna manera se tienen. También vamos a ver que existen, aquí vemos un ejemplo correcto de una figura. En este caso no se le coloca gráfica 5.5, sino se le coloca figura 5.5, figura 1, figura 2, figura 3. El título igualmente como en la tabla. Aquí están las categorías verticales, las categorías horizontales y los gráficos. La APA recomienda que los gráficos se puedan hacer siempre en escala de grises. Aquí tenemos otro ejemplo de otra figura. Note que no es una gráfica, pero esta es corresponde, mejor dicho, a un dibujo. En este caso un dibujo que nos ayuda a entender, por ejemplo, un experimento, de qué fue, cómo se realizó y cuáles fueron los elementos que se hicieron con él. Entonces, de igual manera como ocurre con la tabla, se menciona el número, se menciona el título, el cuerpo en este caso de la figura y alguna nota adicional que se considere mencionar dentro de la propia figura. Bien, aquí tenemos algunos títulos. Por ejemplo, un título demasiado breve sería como figura 3, duración de la fijación, y tendríamos que ser lo suficientemente descriptivos para que se entienda a qué se refiere esa figura. Aquí señalamos un ejemplo. Dice figura 3, la duración de la fijación como una función del retraso entre el comienzo de la fijación ocular y el inicio del estímulo en el experimento 1. ¿Sí? Aquí estamos indicando, por ejemplo, algo similar a esta tabla, ¿sí? Y que de alguna manera nos permita entender
cuáles las características, en este caso, de la figura que estamos presentando. ¿Sí? Aquí tenemos este otro ejemplo. Esta es una fotografía. Noten que las fotografías igual se recomienda colocarlas en escala de grises, salvo que sea necesario colocar algún tipo de color. Bueno, pues ahí se plantea, pero si no es necesario, entonces baste con que se mencione de esta manera. Y bueno, pues sería básicamente los elementos que estarían presentes en una tabla o figura, ¿verdad? De manera muy general y de manera pues que la APA los presenta. Saludos y excelente día.